Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, especialmente porque toman el tiempo para entonizarse a nuestro programa y comunicarse con nosotros con sus oraciones, sus necesidades, que para nosotros orar por ustedes. También los queremos invitar a cada uno de ustedes que se suscriba por medio del canal de YouTube, A Voz del Cielo con Irma y Marina, porque tenemos un radio programa con Radio Vida en el FM 1290, y donde salimos de los domingos a las 6 de la mañana y en los miércoles a las 4:30 de la tarde aquí en los Estados Unidos. Pero siempre, sí, para que se comunique con nosotros, suscríbase en YouTube, y nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes que se comunica con nosotros, que nos mandan saludos, que nos mandan sus peticiones. Estén asegurados que nosotros estamos orando por usted, así como el Señor nos ha dirigido de predicar el Evangelio, pero también orar por cada uno de ustedes. Nosotros vivimos en el cuerpo físico, con nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero también tenemos un espíritu adentro de nosotros que ese es el que va a vivir para siempre. Porque sabemos que en este mundo la vida es temporal, pero el espíritu que habita dentro de nosotros, ese es el que vive para la eternidad. Y la diferencia es que la decisión que tenemos que hacer hoy, en estos días, por mientras que vivimos en el mundo, es ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a servir al Señor, a Dios Todopoderoso, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, o rechazar la salvación que Jesús nos ha ofrecido, que Dios el Padre Celestial nos ha dado por medio de su Hijo, que fue crucificado en la cruz, derramó su sangre, resucitó de los muertos y nos ha dado la promesa y nos ha dado el Espíritu Santo, pero también Él viene muy pronto. Amén. Pero por mientras que estamos aquí en esta vida, vamos a pasar por tormentas, vamos a pasar por luchas y pruebas, pero también tenemos las victorias. Las victorias las tenemos, ¿por qué? Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo, ¿verdad, Irma? Amén, amén, así es. Y Él tiene su palabra, que es lo que nos guía, lo que nos enseña. Y te queremos invitar en esta grabación, vamos a estar hablando sobre una enseñanza. Realmente te vamos a dar enseñanza. Si tú habías visto nuestros videos previos, donde hablamos de los tipos de oración y te dimos ejemplos sobre cómo orar. Uh-huh. Eso es la vida del cristiano, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a vencer. En la vida del cristiano mucha gente viene a Cristo y esperan que todo va a ser color de rosa, que nunca va a haber problemas, nunca va a haber dificultades. No, te quiero decir que se van a aumentar en realidad. ¿Sabes por qué? Porque mientras de que la persona anda ya sirviendo al mundo, haciendo todo lo contrario a la palabra de Dios, el diablo está contento y el diablo no lo molesta, ¿verdad? El diablo lo deja que haga y que siga y que goce de la vida y todo le va bien, que porque tengo dinero, que tengo fama, que según aparentemente todo va bien, hasta que poco a poco, cuando ya lo tiene en el lugar que tiene, es cuando le agarra el anzuelo y es para destruir. El enemigo viene para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amen. Al principio aparentemente todo parece bien. Decía mi abuelita, no creas que el diablo se te va a aparecer con cuernos y cola larga, ¿verdad? No, y sus pezuñas que vienen. No es como el bingo. No. La imagen que está en el bingo. No es ese retratito que ves en la lotería, no. Él viene en diferentes formas, diferentes maneras. Entonces Dios, cuando nosotros ya venimos a Jesucristo, vienen las cosas, los problemas, dificultades, porque todavía vivimos en este mundo. También somos humanos. Pero la diferencia es que tenemos a Jesús con nosotros. Amen. Dice que las cosas que van a venir, no vamos a estar ahí. Dice, todo esto pasará.
Vamos a pasar. Y en esas pruebas, en esas luchas y los crisis, los problemas, las enfermedades que vengan, son pasajeras para nosotros, porque para nosotros todo es ganancia. Que si un cristiano que está en Cristo verdaderamente, ¿verdad? Le sirve al Señor, es fiel y está caminando con el Señor, aun si está enfermo y muere, él no pierde, porque la Biblia dice que al momento que nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero, no tenemos por qué temer la muerte, porque de aquí pasamos a vida eterna, a la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando las personas no conocen la palabra, no tienen una relación con Cristo, sí tienen miedo a la muerte, porque no saben qué es, dónde está su eternidad. Y nosotros lo que queremos es enseñarte a través de la palabra que viniendo a Cristo tienes paz. En medio de la tormenta hay paz. En medio de la dificultad te sientes sereno, te sientes seguro porque sabes que no estás solo. Porque Dios dice, yo no te dejaré. No te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, esa es la diferencia del que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es una de las diferencias, hay muchas otras, pero esa es una de las diferencias. Y lo importante es que como cristianos tenemos la palabra de Dios y tenemos que aprender, estudiar para saber exactamente, ¿verdad?, qué es lo que nuestro papá Dios tiene para nosotros, cómo guiarnos. Él nos ayuda paso a paso, pero si no lees, no estudias. Marina tiene su carrera, ella recibió su maestría. Yo soy maestra retirada, ¿verdad? Somos personas educadas, pero no lo sabemos todo. Yo cuando yo estaba estudiando en la universidad y entre más estudiaba me di cuenta que, oye, yo necesito a Dios. Más y más necesité viendo cómo Dios crió nuestro cerebro, cómo Dios nos formó, cómo podemos aprender, y es para aprender y también enseñar a otros. Hay personas que si se van a la universidad y estudian, se les sube a la cabeza y que ellos lo pueden todo. Gracias a Dios que yo a lo contrario no digo, oh, wow, nuestro cerebro es tan complejo, y más sentí la necesidad de Dios. Y gracias al Señor que Él nos guardó, y las dos somos educadas, pero no se compara a lo que nos dice la palabra. No. La palabra, yo todos los días, yo no sé tú, Marina, pero yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Oh, sí. Cuando entro a la palabra de Dios, digo, wow, quizás lo había leído en otra ocasión, pero lo vuelvo a leer y viene una revelación nueva. Es impresionante cómo Dios sabe lo que nosotros necesitamos, la palabra que necesitamos al momento, porque somos sus hijos y vamos caminando en esta vida y sabe los retos que tenemos, las dificultades, qué es lo que está aún por delante. Viene la palabra y Él nos empieza a preparar. Y lo que nosotros queremos hacer es compartir contigo una enseñanza, y te invitamos que agarra papel y lápiz, y si tienes que escuchar este video una y otra vez, te vamos a dar versículos para que no te creas que nomás nosotros te estamos diciendo, no, es de parte de la palabra de Dios. Yo agradezco al hermano Galván mucho, porque me acuerdo cuando nosotros primero venimos a conocer al Señor, este varón de Dios predicaba la palabra. Y él decía, no vengas con las manos vacías, cómprate una Biblia, agarra tu Biblia, ponte a estudiar, chequéame que lo que yo te estoy diciendo está en la Biblia, está en la palabra, que no son palabras mías, es palabra de Dios. Y Él nos enseñó que escudriñáramos, leyéramos, estudiáramos, porque me acuerdo que oí por ahí que decía, hay que estudiar para aprender para entender.
entender para saber, y saber para poder enseñar. Si no estudiamos, si no pasamos por todos esos pasos, no te podemos ayudar. Cuando una persona, un mecánico, un doctor, lo que sea, cualquier persona que tiene ese conocimiento ya lo puede compartir. Mi hermana Marina es tremenda para hacer panes hechos en casa, de moler el grano. Y yo he venido con ella. Ella me enseña a mí porque ella sabe, ha tenido la experiencia, lo ha estudiado, lo ha practicado y ella me ha enseñado a mí. Todos tenemos la capacidad de aprender de los unos y de los otros. Y lo que nosotros queremos hacer a través del Espíritu Santo es enseñarte a ti en la palabra del Señor. ¿Y cuál es el título de nuestra enseñanza, Marina? Nuestra batalla es espiritual, no carnal. ¿Y qué crees tú? ¿Qué podríamos explicar? ¿Qué quiere decir esto? Pues como para nosotros, sabemos que viviendo en este mundo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ya tenemos un enemigo que es Satanás. Así es que nuestro diario tenemos que siempre estar preparados y ponernos la armadura porque estamos en el ejército de Dios. Ya no somos nada más personas que están caminando y viviendo en este mundo, sino que ahora estamos en el ejército de Dios y tenemos un enemigo y tenemos que estar preparados para cualquier situación, porque el enemigo viene y nos ataca por la mente, con preocupaciones, con problemas, pero nuestro espíritu que está dentro ya es guiado por el Espíritu Santo y ahora Jesús que habita dentro de nosotros. Por medio de su palabra empezamos a luchar porque estamos en una batalla espiritual que aún no lo podemos ver por nuestros ojos naturales, pero sabemos que los impactos de esa vida de esa vida espiritual, porque así como hay ángeles y está nuestro Dios todopoderoso y Jesucristo y el Espíritu Santo, en lo espiritual también está Satanás, están los demonios, están los malos espíritus, todo eso, y se refleja en la vida naturalmente, porque la palabra de Dios dice que no solamente somos de carne y sangre, sino que también tenemos un espíritu. Y es cuando tenemos que empezar a luchar y nuestra vida va a reflejar las bendiciones de Dios, las victorias por medio de Jesucristo o maldición, porque eso también existe, ¿verdad? Porque son las maldiciones del enemigo. Satanás no ama a nadie, no tiene misericordia de nadie. Así es que a veces la persona, ¿verdad? Pues nosotros sin saber, decimos, pero ¿por qué es de que siempre ando batallando? Siempre no me alcanza, siempre la enfermedad, siempre la preocupación, ni siquiera que parece que avanzo y luego de repente me retraso. ¿Por qué? Porque eso es algo que está impactando tu vida espiritualmente. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, ya nos ponemos la armadura de Dios, porque no lo podemos hacer en nuestra propia en nuestra propia carne o sangre o voluntad o nombre, porque el valor de mi nombre no tiene nada, mi nombre no tiene nada de valor, pero el nombre de Jesucristo, eso es, los demonios huyen. Sí, porque su palabra dice que mayor es el que está en mí. ¿Y quién es el que está en mí? Es Jesús. Mayor es el que está en mí, Jesucristo, que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en este mundo? ¿Y a cuál es el enemigo que dice Marina? Es Satanás. Él es nuestro enemigo de toda la creación de Dios. Él no te ama. Él te odia, nos odia a todos, pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, entonces las cosas empiezan a cambiar. La gente anda, ay, el diablo, y no hablen de él. No. Ya después, cuando uno viene a reconocer la autoridad que tenemos en Jesús, ya lo ponemos bajo nuestros pies, porque caminamos en el conocimiento, en el saber de la verdad de la palabra de Dios, y es cuando venimos a vencer. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, este es el primer versículo que te vamos a dar, en el capítulo 6, del versículo 10 al 12,
él habla a la iglesia, habla a los cristianos, aquellos que han venido a Jesús. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nos vamos a fortalecer? En el Señor. Nomás en Él. Dice, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo viene y acechanza a toda persona. Como dice Marina, Él no tiene misericordia de nadie. Él viene a atacar a cualquier persona que nomás le da una cabidita, viene a querer destruir. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Now, Pablo aquí le está enseñando al pueblo, a la iglesia de Dios, cómo como dijo Marina, estamos en el ejército de Dios, somos soldados, tenemos un enemigo y tenemos que estar preparados, listos. En lo natural, nuestro país no iba a mandar a los soldados que tenemos en la Marina, en el ejército, en la Fuerza Aérea. No los van a mandar sin entrenar. Tienen que pasar por bootcamp. Van a tener que pasar por un cierto entrenamiento. No los van a dejar ir a guerrear contra el enemigo sin capacitarlos de alguna manera. Dios de igual manera en su palabra, Él nos quiere capacitados porque Él sabe que tenemos un enemigo y Él quiere que nosotros no seamos ignorantes, que estemos preparados porque dice, van a venir las acechanzas. Y Él, así como hemos hablado antes, en lo natural, ninguno de nosotros va a salir a la calle desnudo. Nos vamos a poner nuestra ropa y si está frío nos ponemos el abrigo y nos vamos a vestir de acuerdo al clima, al ambiente que está afuera. Nosotros los cristianos nos tenemos que vestir. ¿En qué manera, Marina? Con la armadura de Dios. ¿Lo puede leer ahí lo que dice, por favor? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando estaba el apóstol Pablo encarcelado, porque él era un hombre de Dios y predicaba la palabra, cada ciudad donde iba, los que estaban ahí, los religiosos, los gobernantes, no querían que él predicara sobre Jesús. La mayoría del tiempo se la pasó Pablo en las cárceles. Y en una de esas veces el Espíritu Santo lo llevó a observar y le empezó a revelar cómo los soldados romanos, el vestuario, la armadura que ellos traían, cómo ellos se protegían. Y en lo espiritual empezó Pablo a escribir y decir, así es como debe de andar vestido el cristiano. Debemos de traer nuestros pies calzados con el apresto del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro caminar esté firme, parado en la palabra de Dios, inmovibles. Que cada paso que demos es dirigido por Dios, dirigido por su palabra. Y luego dice, ceñido nuestros lomos, es el cinturón aquí en nuestra cintura, porque necesitamos estar bien balanceados, estar firmes, porque ¿qué es lo que nos pasa si en lo natural tú estás quizás así muy relax, ¿verdad? Y de repente alguien viene y choca contigo, lo que sea, es muy fácil que te va a tumbar, ¿verdad? Que te va a aventar. Pero cuando tus pies están parados y tú estás balanceado o agarrado de algo, pues no muy fácil te van a tumbar. Y el apóstol Pablo veía y observaba esto. Y él decía,
La coraza de justicia, the breastplate of righteousness. ¿Quién es nuestra justicia? Es Jesucristo. Amen. Por Él tenemos la justicia, no porque nosotros seamos buenos en nosotros mismos, sino por el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido justificados, ya perdonados de nuestro pecado. Y ¿qué es lo que cubre la coraza? El corazón. Amen. La palabra de Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si leemos la palabra, vamos viendo, vamos entendiendo, por esta razón Dios quiere que nos pongamos la armadura. Dice, y luego que tomemos el escudo de la fe, the shield of faith. Tomar el escudo de la fe, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos el escudo de la fe? ¿Para qué es, María? Para pelear al enemigo. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra. Y a poco dice, ay, viene el enemigo. En lo natural, si vemos que viene una pelota o viene una piedra, ¿qué hacemos luego? ¡Ay! Me va a pegar, o queremos taparnos con algo. El escudo de la fe es para levantarlo, los dardos del enemigo. Lo espiritual, ¿qué quiere decir? Que el escudo de la fe, nos paramos, ¿verdad? Creyendo no. Viene la enfermedad, viene el mal reporte, viene el problema, no. Que hay escasez, no. Pero yo creo que Dios nos va a sacar, Dios nos va a proveer. Que viene la enfermedad, no, yo sé que Dios tiene poder para sanarme. ¿Qué estás usando tu fe? Tienes que estarte parando siempre. ¿Por qué? Porque es como vamos a vencer al enemigo. Y dice, y tomar la espada del Espíritu, que significa la palabra de Dios. No importa tu opinión, mi opinión, la teoría, nuestra educación, al diablo no respeta eso. Él respeta la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros nos tenemos que meter en la palabra. Que si el enemigo dice, ay, que viene el problema, el crisis financiero, no tenemos, no. Pero la palabra de Dios dice, mi Dios puede suplir a todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y cuando nos ponemos la armadura de Dios, no quiere decir que nuestras emociones siempre van a estar calmadas, sino que hay momentos que quizá, ¿verdad?, nos caiga algo de sorpresa, que se nos altera el temperamento o nos hire, ¿cómo se? How do you say it? It hurts our heart or it hurts our spirit. Pero es cuando en esos momentos yo he aprendido de que I gotta collect myself. I have to take a moment and say, Lord, hold on to my emotions. I have to speak to my emotions to line up with what my spirit, with what the Spirit of the Lord says. And that's when I have found that that's where I get my strength too. Pero no, I can't do that. No puedo hacer eso si no conozco la palabra de Dios. I can't do that if I don't know the Word of God. Because the Spirit in me, the Holy Spirit within me is the one that gets a hold of my mind, gets a hold of my heart, gets a hold of my emotions and settles me. And it's only through the power of the Holy Spirit. Sí, el poder del Espíritu Santo, porque que te avisan que tu hijo se accidentó automovilísticamente, ¿verdad? Y con en automóvil tuvo un accidente o lo que sea. Pues en lo natural, como madre, padre, te vas a asustar, te vas a preocupar, ¿verdad? Vas a andar con miedo. Todas esas emociones juegan, ¿verdad?, un lugar en nuestras vidas. Pero, cuando dice Marina, cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros, uno tiene que permitir al Espíritu Santo, ayúdame a pedir al Espíritu Santo, ayúdame a controlarme. El Espíritu Santo nos ayuda y nos empieza a recordar, nos trae la espada del Espíritu, que es la palabra, nos la trae a memoria. Acuérdate lo que dice la palabra, no temas, yo estoy contigo. Entonces, ya uno día tras día va practicando. Dice que necesitamos el yelmo de la salvación, la cachucha.
el gorro, muy importante, que dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Amen. Sellar nuestra mente, nuestro corazón. El libro de Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios es tan importante porque, como les digo, eso es lo que el diablo respeta. Cuando Jesús estuvo después de su 40 días de ayuno en el desierto, él tenía hambre, estaba cansado, estaba fatigado. El diablo vino a querer tentarlo y le dijo, ay, pues si tienes hambre, haz que esta piedra que está aquí se torne en pan. Y Jesús lo venció con la palabra. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba usando? Estaba usando su fe, estaba usando la espada del Espíritu, estaba cubriendo su mente, recordando su corazón parado firme en fe, en confianza, que en lo que Dios decía, así era. El enemigo viene y combate con cada uno de nosotros, pero por eso es importante vestirnos de toda la armadura de Dios. Sí, aquí en Efesios 6:10 nos dice que debemos de estar, it says in English, be strong in the Lord. In the Lord's mighty power. So we cannot do it without the Lord. We have to be strong in Him. Tenemos que estar fuertes en el Señor porque nuestra propia carne y sangre no lo podemos hacer. No es por medio de nuestra propias acciones. Y tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor, y cuando se toma acción en nuestra parte de ponernos la armadura de Dios todos los días, como cada mañana, y mi esposo, él sin darse cuenta, ¿verdad? Cuando él se va al trabajo, que nos despedimos, yo le deseo un buen día y yo empiezo a cubrirlo con la sangre de Cristo, pero también empiezo a declarar, I put on the helmet of salvation. We put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of the gospel of peace. I take the shield of faith and the sword of the Spirit. And after we've done everything, we will remain standing. Because that is God's promise, that after we have done everything, we will remain standing. Sí, que nos guardamos firmes después de que nos hayamos puesto toda la armadura de Dios. Ahora estamos en esta batalla espiritual y te queremos dejar saber que tú no estás solo. Si tú no conoces a Jesús, que tú dices, yo realmente pues he oído de Dios, pero no tengo esa relación con Cristo, yo te invito que le pidas perdón. Su palabra dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón, le invitamos que Él venga a nuestra vida, Él nos perdona, Él nos cambia y venimos a ser hechos hijos de Él. Y tú también tienes el poder para poder vestirte con esta armadura de Dios y vencer al enemigo y ser bendecido en el nombre de Jesús.